Bienvenidos a Terapia Política, un programa de radio en línea enfocado en el acontecer político y dedicado a sanar a nuestra sociedad. Producido por Nicolás Villamoya. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Bienvenidos a otra entrega de Terapia Política. Nicolás Villa con ustedes. Estoy al tanto de que ha transcurrido bastante tiempo entre este episodio y nuestra última entrega. Y es precisamente gracias al aliento de oyentes, familia y amigos que me he permitido sacar el tiempo para realizar esta entrega, la cual considero es muy necesaria debido a lo que actualmente ocurre en Colombia, país desde donde se origina este podcast. Usualmente para hacer episodios yo me conecto con un tema, lo investigo, recuerdo experiencias previas frente a ese tema. Sin embargo, esta vez siento siento repugnancia por lo que está sucediendo en Colombia, los abusos del gobierno Duque frente a los manifestantes. De igual manera, me parece y siento que las soluciones o las explicaciones que se le han dado a lo que está ocurriendo actualmente en Colombia son insuficientes. El programa de hoy no pretende dar las respuestas correctas, pero sí pretende hacer las preguntas correctas. Y entonces, cuando vemos que un gobierno sistemáticamente ataca a la población civil, menoscaba a su propia autoridad, viola los derechos humanos, viola sus propias leyes, surgen preguntas, claramente. Y por lo que he visto desde los medios internacionales, las preguntas que han surgido es, ¿y por qué los colombianos persisten en votar por estas personas? El Centro Democrático, uribismo. ¿Por qué? Después de ya 2 décadas de uribismo, los colombianos insisten en postergar esta tragedia. Y las preguntas que han dado varios científicos sociales, las respuestas que han dado varios científicos sociales, ofrecen como factores de explicativos, las contribuciones del narcotráfico a la campaña de Duque y quizá las anteriores del uribismo, el fraude, la corrupción, el miedo al castrochavismo, la manipulación emocional a los electores, la cooptación del Estado por parte de aparatos ilegales como paramilitares. Y todo eso es verdad, todo eso es factualmente verdad, son hechos comprobados. Ahora bien, no son para mí explicaciones satisfactorias por un motivo, y es que esas explicaciones no permiten, y no le permiten sobre todo al pueblo colombiano, hacerse cargo de sus decisiones electorales, porque entonces nos ponen en una narrativa de buenos contra malos. Y puede que hayan buenos y malos en esto. Yo siento que hay una posición correcta y una posición equivocada frente a lo que está ocurriendo en Colombia, y no todo vale, y no son tantos grises. Por lo menos desde el punto de vista político, eso considero. El tema es que la elección de Duque en 2018 fue la elección con más votos en la historia. Y Duque fue el presidente más votado en toda la historia, 10.400.000 votos. Entonces no es un tema de pueblo élites, es un tema de pueblo contra pueblo y de 2 visiones de lo que es la política, la vida, la sociedad, diametralmente opuestas. Y es
entendiendo y haciéndonos cargo de lo que es Colombia y de cómo han elegido los colombianos, ¿no? Y por qué opciones políticas han votado los colombianos, que siento que amerita hacer este episodio. Y es con esa introducción que vamos a discutir hasta cierto punto y analizar la psicología de las masas fascistas. Bienvenidos. ¡Promo no es negocio! ¡No se va a negociar! ¡Promo es lo que hay! ¡Promo es lo que viene! ¡Bala es lo que hay! ¡Malditos terroristas! ¡Bala es lo que hay! ¡Bala es lo que hay! ¡No va a haber negocio! ¡No va a haber más impunidad! Para continuar hurgando en el tema que nos compete hoy, me parece de crucial importancia aclarar que la forma en que vamos a entrar hoy en estos temas es sobre todo desde una visión política. Lo que ya recibo pacientes y tengo relación de terapeuta con consultantes, quiero dejar claro que el tipo de personalidad que vamos a pasar al estrado hoy es una personalidad analizada desde lo político. La terapia sirve como cruz roja del alma, como dice Jorge Llano, y todos son bienvenidos a terapia. La postura que transmite el episodio de hoy es una postura sobre todo política, si bien vamos a utilizar herramientas que provienen de teóricos y terapeutas, ¿no? Teóricos, terapeutas básicamente. La terapia no puede operar como escuela de pensamiento y por eso, y siento además que no debe, y por eso es importante que se diferencie eso para mí. Hoy vamos a hacer sobre todo un programa basado en la política y claro, buscando una sanación a través de elementos, en todo caso, políticos. Ahora, los terapeutas también ofrecen conceptos bastante útiles para explicar el acontecer político. Y es así como me permito hacer una suerte de pequeño resumen, muy breve resumen de la ciencia política y la sociología. Y entonces, digamos que hasta donde llega la terapia política, la teoría política, no la terapia, perdonen el desliz, es básicamente a contarnos que la política casi que se reduce a una lucha por el poder, por la asignación, distribución y captación del poder. No podemos escaparnos de eso. Nos dicen inclusive las teorías pluralistas que el conflicto es irreducible en la política, hay un ellos y hay un nosotros, y a lo máximo a lo que podemos aspirar es básicamente a que esas diferencias políticas se tramiten sin aniquilar al enemigo, ¿no? Sin acabar con su existencia biológica o política. Eso es el pluralismo. Desde la sociología, el poder y sobre todo el poder del Estado se establece no solo con unos acontecimientos históricos por allá en la Europa de Carlomagno, sino también con la represión de muchas manifestaciones naturales de los seres humanos. Sobre todo en el campo sexual, fisiológico, ¿cierto? Pero en general la civilización, nos dice Norbert Elias, por ejemplo, es básicamente eso, la represión y vergüenza de los impulsos humanos, ¿no? Eso se necesita para que sea un Estado moderno. Inclusive las fuerzas violentas, ¿no? Pasan a tramitarse a través de diplomacia y intrigas y bueno, todo este tipo de juegos cortesanos, ¿no? Freud lo lleva más lejos y nos dice que la cultura es el precio
que debemos pagar por reprimir nuestros instintos, libido y distrudo, ¿no? Tanto sexuales como violentos. Freud tiene mucho miedo a esos impulsos humanos y cree que la civilización precisamente solo se puede dar, civilización y cultura, a través de la represión de este tipo de cosas, y que a lo máximo que podemos llegar es a expresar estos deseos reprimidos en terapia, pero ciertamente nunca actuar o llevar a cabo esos deseos. Entonces, ese es, digamos, el límite terapéutico del psicoanálisis, y precisamente por esas limitaciones es que llegan otro tipo de terapias, dentro de las cuales yo estoy, como la terapia Gestalt, precisamente por el desacuerdo que se da con Freud. Dentro de esas corrientes en desacuerdo está la de Wilhelm Reich. Y Wilhelm Reich, en lo que he podido ver hasta ahora, ¿no? Todavía me estoy formando, es básicamente alguien que propone precisamente que el ser humano sí debe llevar a cabo estas, de alguna manera honrar estas energías que tiene en sí, y que ese peso civilizatorio que va en contra de esos impulsos humanos es lo que precisamente crea un tipo de personalidad que él llama fascista, y sobre todo unas masas fascistas, ¿no? Que precisamente se convierten en fascistas porque tienen energía estancada, deseos reprimidos, ¿no? Por una cultura precisamente muy represora y negacionista e inhibidora de los deseos naturales humanos. Y es a través de ese análisis novedoso que él va a explicar el surgimiento del fascismo, que él dice puede haber surgido en cualquier lugar, pero surge, o sobre todo llega a su epítome en la Alemania nazi y en la Italia fascista de Benito Mussolini. Y el análisis que él hace sobre estas masas reprimidas sexualmente es muy interesante, porque hay muchos paralelismos con lo que ocurre en Colombia, precisamente sobre todo en este tema de energía reprimida, el cual yo veo, energía sexual reprimida, el cual yo veo de alguna manera explota en estas manifestaciones uribistas, donde básicamente entran en trance y son muy vociferantes ¿no? y expresivos, y están básicamente soltando una suerte de energía mal canalizada claramente, pero me parece interesante porque veo mucho de lo que dice Reich en lo que sucede hoy en Colombia, y lo que permite que este tipo de expresiones fascistas lleguen al poder. Está la figura del presidente Uribe, que a veces lo veo de bronce, presidente, porque usted brilla cada vez que le da el sol y no hay bala enemiga que pueda llegar a su corazón. Usted representa ese mástil que nos llena y nos inspira y nos mueve. Y arriba, más arriba, están las estrellas que representan el sueño de cada colombiano para salir adelante. Y arriba, arriba, más arriba, está Dios, que todo lo ve y a quien le pedimos energía. Permítete el goce de terapia política. Entonces, a través de estos audios ya va quedando bastante claro cómo esta descarga energética parece sustituir otro tipo de descargas energéticas. Inclusive si uno analiza los vocablos y las palabras mismas utilizadas en estos discursos uribistas, como que comienza a resonar inclusive con algún éxtasis de alguna santa que precisamente tampoco podía expresar su sexualidad de manera sana, y necesitaba entrar en estos tipos de éxtasis, ¿no? Y de trances y demás.
Entonces, precisamente a raíz de ese peso de la cultura, recordemos la avena cuáquer y los cuáqueros, ¿no? La civilización occidental tiene esta visión de la piel, ¿no? Si recordamos este cuáquero de la avena cuáquer que está totalmente cubierto, ¿no? Tiene esta visión de la piel como demoníaca, como perversa, ¿no? Como algo que nos aleja de Dios, todo este tipo de ideas en la cultura y de realidades, obviamente, pues hacen mella. Y inclusive la separación de cultura y naturaleza y todo este tipo de cosas que tanto daño nos hacen hoy en día y que son muy propias del patriarcado, ¿no? que oponen a Apolo y a Dionisio y bueno, tantas ideas y conceptos recurrentes en distintas corrientes terapéuticas. Y entonces, digamos que con todo ese influjo y con la experiencia desastrosa de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi, y sobre todo el ascenso del Partido Nazi en Alemania, Wilhelm Reich va a comenzar a llegar a algunas conclusiones sobre el tema. Conclusiones, dice él, que los científicos políticos simplemente no lograron ver o no quisieron ver o simplemente no supieron captar. Hoy en día, por suerte, hay algunos de nosotros que nos gusta tanto el tema político como el tema psicoanalítico y terapéutico y continuamos quizá construyendo esos puentes que pues ya no provienen de hace algún tiempo. Y entonces Reich va a hablar de la psicología de las masas y sobre todo el fascismo. Y ese fascismo y sobre todo el ascenso de Hitler al poder es interesante, bueno, es aterrador, horrible, repugnante e interesante porque básicamente sube de manera o por elección popular, ¿no? Con apoyo popular, y dice Reich que sube además con el apoyo sobre todo de la clase media. Va a decir Reich que es esta clase media sexualmente reprimida. ¿Y reprimida en qué sentido? En que su sexualidad infantil, su genitalidad infantil y su genitalidad adolescente fue duramente castigada, reprimida, etcétera, etcétera. Y que debido a eso, esas masas tuvieron que encontrar una forma enferma o poco sana de precisamente digamos, soltar o darle algún tipo de trámite a esa energía, ¿no? Y de ahí, dice él, que las clases medias, ¿no? Tengan tanta conexión con el fascismo. Va a decir Reich inclusive que el centro y el fascismo son simplemente la misma clase media o son la base política de la clase media en distintos momentos del capitalismo. Y además va a decir que los apolíticos o los que no están interesados en la política, ¿no? De alguna manera apáticos a ese tema, van a entrar en el juego electoral precisamente porque los fascistas tienen una conexión erótica con ese tipo de personas, ¿no? Logran canalizar esas energías, ¿no? Y bueno, por ahí hay recuentos de qué le pasaba a las mujeres en los discursos de Hitler y qué le pasaba al mismo Hitler en sus discursos fascistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bien interesante precisamente porque, al igual, ¿no? que en Colombia, ¿no? con todo el fenómeno uribista, que es una votación histórica que trae a gente, ¿no? O sea, que por números trae gente que previamente no votaba, etcétera, etcétera. Hay paralelismos con lo que pasa en Alemania, o con lo que pasó en Alemania en ese momento. Y entonces, precisamente esa clase media, burguesa, tan acartonada, etcétera, etcétera, y con una sexualidad tan reprimida y castigada, termina apoyando este tipo de figuras políticas. Tiempo después, Adorno, Teodoro Adorno de la Escuela de Frankfurt, desarrolló la escala F, que es un examen de personalidad que más o menos describe cómo es un fascista, ¿no? Está hecho para básicamente medir qué tan fascista es uno.
Entonces, ¿qué tipo de cosas hacen, según esta escala, que uno sea fascista? Entonces, por ejemplo, hay un convencionalismo, un nivel de convencionalismo, que es una conformidad con las normas sociales y valores de la clase media. Sumisión autoritaria, que es básicamente ser pasivo hacia las normas y valores convencionales. Agresión autoritaria, que es el regaño y, digamos, la condena a los individuos que no se adhieren a los valores convencionales. Mucho moralismo, ¿cierto? Hay un gran, o sea, el moralismo ahí es muy importante, o sea, el moralismo hacia la sexualidad, querer demostrar poder y dureza. Hay un rechazo de la introspección, de mirar hacia adentro, de la imaginación, de la gentileza, del criticismo del autocriticismo más bien, o de la autoexaminación. Entonces por ahí vemos más o menos ya cómo sería un individuo o qué tipo de factores hacen que un individuo sea considerado fascista o no, ¿cierto? Muy similar a lo que dice Reich. Entonces, pensando en esas realidades también, los colombianos y los latinoamericanos, bueno, en general los hispanohablantes que puedan escuchar este programa, podrán preguntarse por un país como Brasil, por ejemplo. Brasil, que Claudio Naranjo describió como uno de los lugares más avanzados del mundo precisamente por su sexualidad sana, igual vota por alguien como Jair Bolsonaro, que es básicamente la personificación. Entonces, si hubiese respuestas en la liberación sexual, ¿por qué un pueblo como el brasilero, tan liberado, ¿no?, llegaría a votar por Bolsonaro? Y si uno se pone, ¿no?, y lo hice, me puse a hablar sobre este tema con un buen amigo que precisamente estuvo en otro episodio sobre Brasil, que es brasilero, Ángelo Flores. Vimos y cómo básicamente los que permiten que gane Bolsonaro son precisamente las masas evangélicas, precisamente convencionales, autoritarias, muy apegadas a la religión y a la ética, muy determinista y reduccionista y moralista, ¿no? Son precisamente esas bases las que permiten que gane Bolsonaro en Brasil, ¿no? Las que le dan en últimas los 11 millones que necesitaba de ventaja, ¿cierto? El 29% de la población brasilera se autodenomina evangélica. Y vemos que en Colombia pasa lo mismo, ¿no? Las iglesias evangélicas son abiertamente, o muchas por lo menos, son abiertamente uribistas y condenan, ¿no?, todo tipo de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos precisamente cómo esas fuerzas reaccionarias, ¿no?, se identifican con la negación y, digamos, expulsión y sobre todo moralización de los impulsos más naturales humanos, y cuando logran llevar eso a nivel masa, ¿no?, esas masas reprimidas sexualmente se conectan o pueden conectarse de manera muy peligrosa con cualquier fascista o neofascista o lo que sea, ¿no?, que precisamente les brinda la oportunidad, la promesa de poder liberar esas energías, ¿no? Eso es en últimas el secreto susurrado, pues, del fascismo, ¿no? Si yo llego al poder, dice el gran líder, ¿no?, tú podrás darle rienda suelta a todo este tipo de cosas, no solo en lo sexual, en la violencia, no todo vale, etcétera, etcétera, ¿cierto? También ha sido analizado por Zizek. Así que en eso estamos, ¿no? En eso estamos, ciertamente veo resonancia en eso. En Colombia, y por eso el debate racional, ¿cierto? Los que de alguna manera insisten o insistimos en un debate racional frente a este tipo de fenómenos, siempre vamos a estrellarnos contra la pared, porque precisamente estamos luchando contra fuerzas irracionales, de la libido, del destrudo, así que el camino es por otro lado. El camino, sin duda, para contrarrestar este tipo de fenómenos, claro que puede ser político,
y sin embargo difícilmente podrá ser racional, ¿no? Pensemos en todo el movimiento incel, ¿no? Involuntary celibate, célibe involuntario, también muy apegado a una derecha muy rancia y reaccionaria en Occidente. Son precisamente estos jóvenes que se quejan de no poder llevar a cabo sus fantasías o inclusive sus necesidades sexuales, ¿no? El tema sexual, la sexualidad enferma básicamente, es un campo muy fértil para la derecha más extrema. Y tiene el personaje de Doña Florinda. También se da el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Gente que salió de la pobreza y ya le llama el resto chusma. Vámonos, tesoro. No se pueden hacer negocios con la chusma. Ya engría a sus malcriados hijos Kiko. Que diga chusma, chusma. Maltrata al pobre obrero Don Ramón. Pero, tío, mire, pues, Y quiere ser amiga y votar por la gente de bien, el capitalista compasivo del señor Barriga, ¿no? Bueno. Ya no vale la pena enojarse. Mejor cómase su rebanadita de pastel. No. También se da el síndrome de Doña Florinda. Y es que es precisamente para las Doñas Florindas y los Don Florindos del mundo que Reich hace su análisis. Claro, para ellos y para los que queremos entender o quedamos perplejos frente a estas fuerzas que ponen gobernantes en nuestros países. En Brasil, entonces, la familia Bolsonaro en todo caso parece estar muy obsesionada con la homosexualidad, o por lo menos parece que todo contradictor político recibe ese calificativo. Y cuando nos vamos a Doña Florinda, ese personaje del Chavo del Ocho, el cual los latinoamericanos sin duda conoceremos, vemos que precisamente Doña Florinda, en épocas anteriores a la corrección política, nunca puede reconocer la relación, el vínculo de pareja que tiene con el profesor Girafales. Todos sabemos y todos saben, y ellos también saben que ese vínculo está. Sin embargo, es algo que tiene que mantenerse escondido porque atenta contra las normas, convenciones, etcétera, etcétera. Y no podríamos decir que es exactamente por ese motivo, pero en todo caso este convencionalismo y apego a las normas sociales de Doña Florinda están muy relacionados con la forma abusiva, autoritaria y opresora con la que trata a Don Ramón, quien considera como chusma. En todo caso, no olvidemos el capítulo del Chavo donde, por cosas de la vida, Doña Florinda termina invitando a Don Ramón a una tacita de café. Quizá, y digo esto, quizá, por ahí esté la sanación de nuestra sociedad. Hasta la próxima. ¿Cómo le va, don Ramón? Permítame. ¿Cómo le va, don Ramón? ¿Qué cuenta de nuevo? Perdóneme, ¿usted me está preguntando a mí que qué cuento de nuevo? Claro. Son cosas de elemental educación que uno hace ya por naturaleza, ¿no? Bueno, pues yo estoy muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? Perdóneme, pero el profesor Girafales es el señor que está allá. Ah, sí, por eso, pero a él también ya lo invité a tomar una tacita de café.
Pero acabo de descubrir que al profesor Girafales le encanta compartir con las personas que viven en esta vecindad. ¿No es verdad, profesor? Dice que sí. Claro, son cosas de elemental educación que él hace ya por naturaleza. ¿Vamos? Pues ya vas, güerita. Vamos. Ándale. Órale, hijo. Con confianza. Vente.